Bueno, para entrar a la palabra voy a invitarles a abrir sus Biblias en el libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Realmente nuestro tema de hoy va a abarcar hasta el versículo 8, pero vamos a leer todo el capítulo para poder comprender un poco más. ¿Están conmigo? Pueden seguirme allí con su vista, por favor. Isaías capítulo 6 dice así la palabra de Dios. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya nombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra, y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de estar aquí. Qué gozo es reunirnos cada domingo y poder celebrar tu nombre y adorar a tu Hijo que ha muerto por nosotros, que se ha puesto en nuestro lugar, ha satisfecho tu ira, la demanda que tú haces por el pecado, y ahora podemos presentarnos libremente ante tu presencia, porque Él rasgó el velo y nos dio acceso a la entrada del Padre. Gracias, Señor, por la obra de tu Hijo. Por eso estamos celebrando, no solo porque Él murió, pero también porque resucitó y se levantó y ascendió a los cielos, y ahora está a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros y preparando morada allá. Y mientras nosotros vamos a donde está, Señor, mientras el Hijo viene por su iglesia y la lleva al cielo, mientras, Señor, estamos aquí alabando y congregándonos todos juntos en tu nombre y celebrando la gran salvación que tenemos en ti, la gran misericordia que tú has mostrado para nosotros. Y ahora abrimos tu palabra con temor, Señor, y con reverencia para escuchar de ti. Que tu verdad, Señor, a través de la guía del Espíritu Santo pueda llegar a nuestros corazones y a nuestras mentes, para que podamos vivir en tu palabra y caminar en tus caminos, Señor. Esto oramos y ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Hermanos, a Isaías le sucedió algo tremendo en el pasaje que tenemos el día de hoy. Imagínense que yo les digo, hermanos, mientras salíamos de Tepic, imagínense, no es algo real, pero piensen que yo les dijera, salimos, nos subimos al vehículo y en la esquina yo no me fijé que era uno y uno y me dio un carro. Y como yo no llevaba el cinturón de seguridad, salí volando por la ventana y entonces caí en el cofre de otro carro que venía en el otro sentido. Y en una frenada que se dio el carro, por allá me aventó al suelo y di vueltas. Y luego caí cerca de las vías del tren, que en Tepic es un dolor de cabeza el tren, y me arrolló. Pero yo me levanté y volví, seguí manejando y en las curvas de Compostela Las Varas, un tráiler se le ocurrió invadir nuestro carril y nos hizo papilla. Pero seguimos, hermanos, seguimos. Entonces llegamos y pasamos la Peñita y entramos a las curvas, ahora ya llegando para dirigirnos hacia Bucerías. Y ahí otra vez unas pipas explotaron llenas de gas y nuestro carro se hizo pedacitos, pero ahí venía otra vez la carcachita andando. Y finalmente llegamos aquí y estamos bien. Tú dirías, eso no puede ser posible. A ti no te puede haber pasado todo esto en el camino y estar aquí muy bien, como si nada. Algo similar, por magnificarlo de alguna forma, le sucede a Isaías en este capítulo 6. A Isaías, hermanos, lo arrolló un tren aquí. Lo primero que el pasaje hace es situarnos en un momento de la historia. Isaías quiere darnos el contexto para que podamos entender más o menos cuál es la idea. Versículo 1, en el año en que murió el rey Usías. Posiblemente estamos en el año 733 antes de Cristo o más o menos por ahí, siglo 8 antes de Cristo. Y este rey Usías del que está hablando aquí el profeta Isaías fue un muy buen rey. Si ustedes leen el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, ahí van a encontrar la historia de este rey, o también en el segundo libro de Reyes, capítulo 15, nos habla acerca de él. Este rey empezó a reinar cuando tenía 16 años. 16 años asciende al trono y 52 años reinó en Israel. Hermanos, eso es mucho tiempo. Nosotros aquí tenemos sexenios, trienios a veces, y ya queremos que salgan, ¿verdad? Este hombre gobernó 52 años en Judá. Estamos en el tiempo del reino dividido, así que hay 10 tribus al norte, ¿recuerdan? Hay 2 tribus al sur. Él está en el reino del sur, en Judá. 52 años, creo, más o menos es como lo que gobernó Fidel en Cuba. Mucho tiempo. Y dice la Biblia que él fue un gran rey. Él fue un rey que tuvo temor de Dios, anduvo en el camino de Dios y Dios lo engrandeció. Él tuvo mucha capacidad militar, él tuvo mucha capacidad para construir, derrotó a muchos enemigos de Dios. Su fama se extendió, dice la Biblia, hasta Egipto. Pero tristemente, hermanos, cuando él se sintió que era fuerte, que era poderoso, él se llenó de soberbia y entró al templo y ofreció sacrificios, quemó incienso. Y eso no le era permitido porque era un trabajo de los sacerdotes. Y en el momento que él transgrede en el templo de Dios a la santidad de Dios, por decirlo así, el Señor le envió lepra y él quedó leproso. Tan es así que tuvo que salir del campamento, de la ciudad, y habitar fuera de él, porque no podía, por las leyes de Israel, él no podía estar dentro del pueblo. Y así termina su vida. Un rey que fue bueno durante muchos años, pero en algún momento, él, en un momento de debilidad, como Moisés, cuando estaba a punto de entrar a la tierra prometida y por no darle la gloria a Dios, quedó allí, a las fronteras de entrar, después de haber lidiado con un pueblo 40 años en el desierto.
y no poder entrar a la tierra prometida. Qué triste fue eso. Algo así le sucedió a este rey. Entonces piensen en esto. Isaías no había visto otro rey en Israel hasta este momento. Todo lo que él conocía del reinado era por este hombre. Y la nación amaba a este rey, lo había llevado a un buen lugar. Entonces, la nación entera, Isaías incluido, muy posiblemente están haciendo duelo por este rey. Y hay una incertidumbre en este momento de, ¿ahora qué va a pasar? El trono está vacío, por decirlo de alguna manera. No sabemos si el rey siguiente va a ser también temeroso de Dios, no sabemos si vamos a seguir siendo prósperos, si vamos a seguir dominando a nuestros enemigos. ¿Qué va a suceder? Es un momento de incertidumbre, de duelo, de tristeza. Todo esto está pasando. Y en este contexto, el profeta Isaías entra al templo. Él va al templo, quizá quiere consultar, Señor, ¿qué va a pasar con el trono? ¿Está vacío? ¿Vendrá otro rey temeroso o no? Y entra en el templo y noten lo primero que ve Isaías. Versículo 1, seguimos ahí, dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Imagínense esto, él va, está pensando en el trono, dice, está vacío, hemos perdido un gran rey, entra a la presencia de Dios en el templo y lo primero que ve es un trono alto y sublime. Es como Dios inmediatamente diciéndole, Isaías, hemos perdido un trono terrenal de 52 años de gobierno, pero mira el trono celestial, un trono alto y sublime que está por encima de todos los tronos. Ese trono yo lo he gobernado desde la eternidad. He estado aquí antes, estoy ahora y estaré después por los siglos de los siglos. No pasa nada si terrenalmente has perdido un gobierno. Celestialmente hay un rey de reyes, un rey sobre todo que gobierna la tierra. Y después ve, dice que ahí mismo en el versículo 1, que sus faldas llenaban el templo. En el texto hebreo la idea es como la bastilla del manto de Dios. Lo último, esa parte que nosotros a la ropa le hacemos un doblez y la cosemos, eso llenaba el templo. Imagínense la majestad de ese rey, de ese Dios que Isaías está contemplando en este momento, que solo la bastilla de su manto llenaba el templo. Después, versículo 2, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Después de ver el trono de Dios y el manto de Dios, él ve serafines. La idea de serafines es como seres de fuego, carbones encendidos. En Números 21, cuando Dios envía juicio, dice que envió serpientes vivientes, serpientes ardientes. Y la palabra que aparece allí es serafines. Estos seres eran como hechos de fuego en forma de serpiente. Tenemos algunas otras referencias. En Ezequiel 1 también habla allí de haber visto, ahí dice querubines, que es más o menos la misma idea. Juan en el Apocalipsis capítulo 4 también vio el trono de Dios y vio a estos seres también. Y la idea es que son seres terribles, hermanos, seres feroces, seres majestuosos. Algunos creen que después de Dios, los serafines son las criaturas más poderosas que hizo el Señor. Y siempre se asocian con la gloria de Dios. Donde va la gloria de Dios, van los serafines allí. Y estos serafines dice que tenían 6 alas. Usaban 2 para cubrirse el rostro. Están ante la gloria de Dios, ante su majestad, ante su presencia. Y la idea es como si ellos, aún con toda su majestad que tienen, dijeran, no somos dignos. A pesar de ser seres impetuosos,
no dejamos de ser criaturas y reconocemos que estamos ante la presencia de un Dios glorioso, de un Dios santo. Y entonces ellos cubren su rostro como para no ver directamente a Dios. Y también con otras 2 alas cubrían sus pies, también como una señal de humildad. Y con 2 volaban. Dijo Spurgeon acerca de esta idea que ellos usaban 4 de sus alas para adorar. Eran señal de adoración, en respeto a Dios cubrir sus rostros y en humildad cubrir sus pies. Y 2 alas para hacer el servicio que les tocaba hacer, volar a donde Dios les mandaba. Es como uso más tiempo o más de mis capacidades para adorar y luego para servir. Entre mejores adoradores somos, mejores servidores seamos. Primero adoramos a Dios y luego le servimos. Como dijeron algunos, no podemos servir a la iglesia de Dios y olvidarnos del Dios de la iglesia. Es importante, primero somos adoradores y luego servidores. Y estos seres, hermanos, versículo 3, dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Hermanos, la idea de la santidad es, nosotros pensamos en santo y decimos es algo apartado, santo apartado para Dios. Pero la idea en este pasaje de Dios 3 veces santo es un nivel más alto. Cuando la poesía hebrea quería enfatizar algo, usaba el método de la repetición. Así como nosotros usamos las rimas y otras técnicas, ellos usaban la repetición para acentuar algo importante. Por ejemplo, la Biblia usa mucho la idea de por los siglos de los siglos. Y la idea es como, por la eternidad de la eternidad, esto va a ser así. Jesús usó mucho la palabra de cierto, os digo. Es como decir, ciertísimamente, así va a ser. Es una exageración para acentuar algo. Y tenemos algunas otras repeticiones en la Biblia. Pero aquí se usa no 2 veces, sino 3 veces. La idea es como Dios es santo en un nivel superlativo. La idea exacta del texto es que Dios es trascendente, que Él está por encima de todo, que Él está allá arriba en los cielos, majestuoso, llenándolo todo. Es una doctrina, la trascendencia de Dios. Y que a pesar de ser ese Dios trascendente, también es inmanente, un Dios cercano a nosotros, un Dios tan grande, pero que decide estar cerca de criaturas tan finitas como nosotros. Santo, santo, santo. Y también dicen el Señor de los ejércitos, aquel que pelea, que libra las batallas por nosotros. A ese Dios están refiriéndose los querubines, dando voces los unos y los otros. Y dice, versículo 4, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Noten, hermanos, que en el versículo 1 hay Isaías viene con la idea de un trono vacío, pero entra al templo y lo primero que ve es un Dios llenando un trono no solo terrenal, sino celestial. Y después de estar el trono lleno, en el mismo versículo 1, las faldas del manto de Dios, la bastilla de Dios, llenaba el templo. Y después, versículo 3, dice que toda la tierra está llena de su gloria. Y versículo 4, y la casa se llenó de humo. ¿Notan el patrón? Lleno, 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 trono lleno, templo lleno, toda la tierra llena de la gloria de Dios. No hay nada que Dios no sea pleno en eso. Dios tiene toda su plenitud desplegada en todo el universo y aún el mismo universo no podría contenerle. Toda la tierra está llena de su gloria. La idea es que si nosotros no estuviéramos en nuestra condición
de pecado. Quizás podríamos voltear a la derecha y ver las montañas y decir, la gloria de Dios está ahí. Y voltearíamos hacia acá y ver el mar y diríamos, oh, qué gloria de Dios en la inmensidad del mar. Y miraríamos toda la naturaleza para donde volteáramos y diríamos igual que ellos, la tierra está llena de la gloria de Dios. En el versículo 4, la casa se llenó de humo, que era asociada con la gloria de Dios, como la nube que iba en el desierto guiando al pueblo, o también como la nube que llenó el templo de Salomón cuando fue dedicado. Era la gloria de Dios llenando la casa. Isaías está ante la presencia misma de Dios. ¿Y cuál es la reacción de Isaías ante esto? Vayamos imaginando, hermanos, él entra, ve un trono alto y sublime y luego ve el manto de Dios tan glorioso y luego ve a esos seres temibles. Isaías está, no puedo imaginar cómo está él, pero el versículo 5 nos da una idea. Noten ahí, entonces dije, ay de mí, que soy hombre muerto. No dice que voy a morir, que estoy muriendo. Él dice, estoy muerto. Ay de mí. Esta idea, este ay, es un grito desgarrador de dolor, de pesar. La idea es, me estoy desintegrando. Y era un lenguaje muy común. Los profetas normalmente daban dos tipos de mensajes, positivos o negativos. Cuando el mensaje era positivo, usaban un lenguaje más o menos como el que usó Jesús en el Sermón del Monte, bienaventurados. La idea era, van a ser bendecidos. El mensaje que Dios me dio para ustedes, pueblo, es de bienaventuranza, felices, gozosos, felicitados. Pero cuando el mensaje era negativo, la palabra que se usaba era esta que está aquí, ay. Y la idea era como, pobre de ti, o como Pablo usó en Romanos, miserable de mí. En el capítulo 5 de Isaías, un capítulo atrás, él está dando varios ayes para el pueblo. 5:8, por ejemplo, hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Versículo 11, hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez y que se están hasta la noche hasta que el vino les enciende. Versículo 18, hay de los que traen iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como coyundas de carreta. Y así sigue, versículo 20, 21, 22. Ay de ustedes, así les va a ir. Pero en este versículo 5, Isaías ya no es un mensaje para el pueblo o para otras personas. Él dice, ay de mí, soy hombre muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Quizá Isaías tiene en su mente la idea de Moisés en el Éxodo, cuando dijo, no me verá hombre y vivirá. Isaías está aterrado, hermanos, ante la visión que él está contemplando. Cuando los seres celestiales, los serafines, clamaban santo, 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 en el versículo anterior dice la Biblia que los quiciales del templo se estremecían. Es decir, estos seres clamaban de tal forma que el templo temblaba, hermanos. Pero Isaías aquí está temblando más que el templo. Él está como gelatina a las 12 del día en pleno rayo de sol, derritiéndose. Ay de mí. Y esto lo causa un encuentro con la gloria y la santidad de Dios. Isaías, quizá en su tiempo, era el mejor hombre, el más bueno de todos. Moralmente, en su conducta, quizá la gente veía a Isaías y decía, no hay hombre como él.
Él es conocido como el profeta mesiánico, el que más habló acerca de Cristo. Imagínense, él profetizando de Cristo, pero aquí él dice, mis labios son impuros. Aunque yo sea el mejor ante los ojos de los hombres, delante de la santidad de Dios, soy tan inmundo como cualquier otro. Una vez Sproul hizo una comparación. R.C. Sproul dijo, ¿qué se parece menos a Dios? ¿Un gusano o un querubín? Y él dijo, los dos están igual. Cuando el punto de comparación es Dios, no hay nada que sea bueno. Nosotros a veces podemos pensar, no soy tan malo. Pues sí, porque estás volteando a ver al hermano de al lado y él sí es pecador, pero yo no tanto. Y volteas a ver y dices, pues más que medio pueblo sí estoy por arribita. Pero hermanos, si nos comparamos con la santidad y la gloria de Dios, estamos como Isaías, inmundos. La palabra o la idea aquí es como el leproso que cuando iba caminando tenía que gritar, inmundo, inmundo, para que todos se alejaran. Y él pudiera pasar sin gente cerca. Pero Dios es muy bueno. Ciertamente Isaías es inmundo, pero versículo 6 dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Isaías, claro, hubiera muerto ante la presencia de Dios. Pero Dios mandó y uno de los serafines, que es un ser como fuego, dijimos, va al altar, que está a un lado del trono de Dios, y toma un carbón con unas tenazas, un carbón encendido, y toca los labios de Isaías y quita su culpa. Es la misericordia de Dios para Isaías. Es su gracia para el profeta. Isaías en esa condición de sentirse muerto, de sentirse desintegrado, no puede hacer nada. Noten que Isaías no ha tenido nada que hacer. Lo único que ha estado haciendo es estar expectante ante todo lo que está sucediendo. Es Dios quien está haciendo todo y Dios manda y va y un carbón encendido toca los labios del profeta. Hay algo implícito aquí muy importante. Para que hubiera perdón, tenía que haber sacrificio. No puede haber perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. Cuando el pueblo quería ser perdonado, tenía que llevar ante el sacerdote en el templo sacrificios, ofrendas, y así era perdonado. Aquí no nos habla el pasaje de que haya habido un sacrificio, pero nos muestra cómo está el altar y está el fuego allí para el sacrificio. Es como si el pasaje implícitamente estuviera diciendo, no hay un sacrificio, pero lo habrá. Es como prefigurando un sacrificio perfecto, diciendo, aquí está el altar. Isaías, eres perdonado gracias a un sacrificio perfecto que va a suceder 8 siglos más tarde. Es como una prefiguración del sacrificio de Cristo aquí. Y entonces Isaías sigue ahí expectante y él tiene el privilegio en el versículo 8 de escuchar una conversación. Versículo 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Noten el singular a quién enviaré y el plural quién irá por nosotros. Es como, ¿es singular o es plural el que está hablando? Pues las dos, porque es un Dios que está en 3 personas. Es como una conversación entre la Trinidad
entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, diciendo, ¿a quién vamos a enviar? ¿Y quién va a ir por nosotros? Isaías dice rápidamente, heme aquí, envíame a mí. Hermanos, ¿qué reacción podemos esperar de Isaías que no fuera esta? Él entra al templo quizá en tiempo de duelo, desanimado, buscando consultar a Dios. Y Dios le da esta visión maravillosa de quién es Él, de su gloria, de su santidad, de Él llenándolo todo. Isaías dice, después de pasar esto, yo no puedo negarme a servirte, Dios. Después de ver quién eres tú realmente, de contemplar tu gloria, claro que yo quiero ir y yo quiero hablar y yo quiero compartir tu mensaje. Aquí van a elegir diáconos pronto o ancianos, ¿entendí? Cuando, si usted está en la lista de candidatos y le dicen, ¿tú quieres ser? Usted tiene que pensar en la gloria de Dios y en la santidad de Dios y quién es Dios, a quién nos están dando una oportunidad de servir y decir, ¿cómo no? Heme aquí. Yo quiero, Señor, yo quiero servir. Déjeme tratar de fijar esto en el corazón de nosotros. ¿A quién vio Isaías? Vaya conmigo a Juan capítulo 12. Juan 12. Quizá usted está pensando, bueno, si yo viera la gloria de Dios como la vio Isaías, yo también diría, heme aquí. Si Dios me hablara audiblemente, ¿alguna vez lo ha pensado? Es que Dios, si solo tú me hablaras, te mando que vayas al África. Claro que iría si te escuchara. ¿Cuántos han pensado de esta manera? O si Dios dijera, deja este pecado. Claro, correría a dejarlo. Pensamos que seríamos más obedientes si escucháramos a Dios. Oh, hermanos. Juan 12, versículo 39. Dice, por esto no podían creer, porque también, dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Esto es nuestro pasaje, es el capítulo 6 de Isaías, se está siendo citado aquí, 41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿De quién está hablando Juan 12? Está hablando de Jesús. Y dice Juan 12 que Isaías vio que Isaías vio la gloria de Jesús, citando el capítulo 6. Cuando Isaías está en el templo, la gloria de ese Dios 3 veces santo, él está viendo la gloria de Jesús allí. Y es el mismo Juan, capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Y versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia
y verdad. Hermanos, Isaías vio la gloria de Cristo y de la Trinidad en Isaías capítulo 6. En Juan, las personas que estuvieron ahí vieron que el Verbo se hizo carne y habitó en el mundo. Y ellos vieron a través de Cristo la gloria de Dios. Jesús lo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y tú piensas, por eso ellos obedecieron. Uno ve la gloria antes de la encarnación de Cristo, otros ven al Cristo hecho carne y vieron la gloria de Dios en él. Y nosotros, hermanos, nosotros tenemos toda la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Vemos la gloria de Dios, el carácter de Dios, los mandamientos de Dios, la poesía de Dios, las profecías de Dios. No solo vemos al Dios glorificado, vemos al Dios encarnado, vemos al Dios hecho hombre humillado en la cruz, al Dios resucitado, glorificado y exaltado. Y luego tenemos toda una serie de cartas pastorales diciéndonos cómo vivir la vida cristiana. Alguien dijo, ¿quieres escuchar a voz? Lee tu Biblia en voz alta. Esa es la palabra de Dios hablando para nosotros. Contemplamos a Dios en todas las escrituras. Y si nosotros hacemos conciencia seriamente de que cada que abrimos la Biblia es Dios hablando a nuestras vidas, a nuestro corazón, tendríamos que decir lo mismo que Isaías. Heme aquí. ¿Por qué decía al inicio que a Isaías lo arrolló un tren? Hermanos, porque Isaías al salir de allí, él no volvió a ser el mismo. Isaías tuvo un ministerio de casi 5 décadas. Por casi 50 años él fue profeta a Israel. ¿Y qué fue lo que ayudó, qué fue lo que hizo que Isaías se mantuviera tanto tiempo fiel al Señor predicando? El encuentro con su gloria en Isaías 6. Hermanos, ¿qué es lo que nos va a mantener a nosotros en nuestra vida cristiana? Nuestra mente en la gloria de Dios, en las cosas de Dios, en el reino de Dios, en su santidad. Nosotros no podemos decir a alguien, mira, es que yo conocí a Dios, conozco a Dios, voy a la iglesia, soy cristiano, pero sigo siendo el mismo de antes, Sigo los mismos pecados, los mismos hábitos, mis mismas palabras. Eso no puede ser. No podemos decir que un poder transformador como el de Dios, con el que tuvimos un encuentro y que mandó al Hijo y que después mandó al Espíritu Santo para que sellara, hiciera morada en nosotros, que todo eso nos ha sucedido. Pero mírame, aquí estoy, sigo siendo el mismo. Es tan ilógico como la historia que yo dije. Me arrolló el tren, me aventó un carro, me pasaron por encima, pero aquí estoy, hermanos, llegué como si nada a Vallarta. No tenía sentido esa historia. Tampoco tendría sentido decir, me encontré con Dios y me hizo sentir desintegrado como gelatina. Pero salí de esa experiencia con Dios y sigo siendo el mismo de antes. Eso no tiene sentido. No es muy difícil entender el punto del mensaje. Hermanos, tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón siempre la conciencia de que vivimos para un Dios santo, que merece toda nuestra honra y toda nuestra gloria, con nuestras palabras, pero también con nuestra vida y nuestro servicio para Él. Oremos.